Diezmo entre los gentiles, primera parte. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1:2.14. Introducción. El diezmo es una práctica que ha sido objeto de controversia y debate en el mundo cristiano de todas las épocas. Aunque el diezmo es una práctica bíblica que se remonta a tiempos antiguos, muchos cristianos tienen preguntas sobre su significado y su relevancia en la actualidad. Para algunos, dar el diezmo es una obligación bíblica y una forma de expresar su agradecimiento y fidelidad a Dios. Para otros, el diezmo es una práctica arcaica y legalista que no tiene cabida en la vida cristiana actual. En este libro, exploraremos el significado bíblico del diezmo, su historia, sus críticas, su impacto y significado en la vida de los gentiles. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita para que no te pierdas las notificaciones de la segunda parte de este audiolibro que es la más importante sobre este tema. Continuemos. Examinemos en primer lugar, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una práctica religiosa que consiste en la entrega del 10% de los ingresos o productos a la iglesia o a una organización religiosa. Esta práctica se remonta a la época bíblica y se menciona en el Antiguo Testamento, donde se establece que el pueblo de Israel debía entregar el 10% de sus ingresos y productos a los sacerdotes y levitas. La palabra diezmo proviene del latín decimus, que significa décimo, y se refiere a la décima parte de los ingresos o productos. El diezmo es una práctica común en muchas religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, y el mormonismo. En el cristianismo, el diezmo se menciona en varios pasajes de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento en algunos pasajes aislados. Los cristianos creen que el diezmo es una forma de honrar a Dios y de apoyar el trabajo de la iglesia. Según la enseñanza cristiana, el diezmo es una forma de devolver a Dios lo que Él ha provisto y de demostrar confianza en su provisión. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones acerca de la obligatoriedad del diezmo en el cristianismo. Algunas denominaciones cristianas enseñan que el diezmo es obligatorio para todos los creyentes, mientras que otras consideran que es una forma voluntaria de dar y que no hay una obligación bíblica de entregar el 10% de los ingresos. En el judaísmo, el diezmo se menciona en la Torá y se refiere a la obligación de los judíos de entregar el 10% de los ingresos y productos a los levitas y sacerdotes. Esta práctica era considerada una forma de usar tus bienes para honrar a Dios y de mantener a los sacerdotes y levitas, que no tenían otra fuente de ingresos. La historia del diezmo en la Biblia. Primera parte. El diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo es una práctica que se encuentra en la Biblia desde tiempos muy antiguos. En el Antiguo Testamento, el diezmo se refería a la décima parte de los productos agrícolas y ganaderos que se ofrecían como ofrenda a Dios. La práctica del diezmo se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis 14:20, donde Abraham entregó el diezmo de todo lo que había obtenido en la batalla al sacerdote Melquisedec. Luego, en Levítico 27:2.30, se establece que el diezmo es una ofrenda sagrada para el Señor. Los israelitas estaban obligados a dar el diezmo de todos sus productos agrícolas y ganaderos como una forma de honrar a Dios y apoyar a los sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo y no tenían tierras propias para cultivar. Segunda parte. El diezmo en el Nuevo Testamento. La práctica del diezmo se menciona también en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. En Mateo 23:23, Jesús critica a los fariseos por dar el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero descuidar los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. En Lucas 18:12, un fariseo se jacta de dar el diezmo de todo lo que posee, incluyendo el dinero. En Hebreos 7:2.1-10,
se menciona que Abraham dio el diezmo a Melquisedec y que los sacerdotes levitas recibían el diezmo de los israelitas. Además, se establece que Jesucristo es un sacerdote superior a los sacerdotes levitas y que su sacerdocio se basa en un pacto superior al de la ley del Antiguo Testamento. Significado bíblico del diezmo. El término diezmo proviene del hebreo maaser y significa la décima parte. En la Biblia, se hace referencia al diezmo en varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una práctica común entre el pueblo de Israel. En Levítico 27:2.30, se establece que todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, son del Señor, son sagrados para el Señor. Además, en Deuteronomio 14:2.22-23, se instruye al pueblo de Israel a que separe el diezmo de toda su producción cada año y lo lleve al lugar que el Señor elija para poner allí su nombre. El diezmo era una forma de adoración y de reconocimiento de la providencia y el cuidado de Dios. También se utilizaba para sostener a los sacerdotes y a los levitas, que eran los encargados de realizar las ceremonias y el servicio en el templo. En Números 18:2.21-24, se especifica que el diezmo era la porción que correspondía a los levitas como herencia, porque no tenían territorio propio en la tierra de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del diezmo en Mateo 23:23, donde reprocha a los fariseos por su hipocresía y por preocuparse por el cumplimiento legalista del diezmo, pero descuidando los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no rechaza el diezmo, pero enfatiza la importancia de la justicia y la misericordia, y señala que estas prácticas deben ser una expresión del amor a Dios y al prójimo. En la actualidad, algunos cristianos interpretan el diezmo como una práctica obligatoria, mientras que otros lo ven como una expresión voluntaria de gratitud y generosidad hacia Dios. En 2 Corintios 9:2.7, se nos dice que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En resumen, el significado bíblico del diezmo es una práctica de adoración, reconocimiento y provisión para los levitas y sacerdotes del templo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de la justicia y la misericordia, y la práctica del diezmo debe ser una expresión voluntaria de gratitud y generosidad hacia Dios, sino una obligación legalista sin la cual no hay salvación. El diezmo antes de la ley. El ejemplo de Abraham. Uno de los temas que ha sido objeto de debate en la teología cristiana es si la práctica del diezmo se limita solamente a la ley mosaica o si tiene raíces más antiguas en la historia bíblica. Un ejemplo que se utiliza comúnmente para argumentar a favor de la práctica del diezmo antes de la ley es el caso de Abraham. En Génesis 14:2.17-20, se relata la historia de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendice a Abraham después de su victoria sobre los reyes que habían saqueado Sodoma y Gomorra. Abraham le da a Melquisedec la 10ª parte de todo como una ofrenda. Este episodio nos muestra que la práctica del diezmo existía antes de la ley de Moisés y que era una forma de adoración y de reconocimiento de la providencia y el cuidado de Dios. Abraham reconoció que todo lo que había obtenido en la batalla era un regalo de Dios y que le correspondía devolverle una 10ª parte de lo que había obtenido. Además, este episodio también destaca la figura de Melquisedec, quien es descrito como un sacerdote del Dios Altísimo y como rey de Salem, que significa paz. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos utiliza la figura de Melquisedec para mostrar que Jesús es un sacerdote superior a los sacerdotes levitas, ya que su sacerdocio es de un orden superior al de Aarón y está basado en una promesa eterna de Dios. Hebreos 5:2.6-10, y Hebreos 7:2.1-28. Por lo tanto, el encuentro de Abraham con Melquisedec es importante no solo por la práctica del diezmo, sino también por la figura del sacerdote y rey que representa. Este pasaje ha sido interpretado por muchos teólogos como una evidencia de que el diezmo no era una práctica exclusiva de la ley mosaica,
sino que tenía raíces antiguas en la historia bíblica. En este sentido, se argumenta que Abraham dio el diezmo a Melquisedec como una muestra de gratitud y adoración al Dios Altísimo, y no como una obligación legal. Además, algunos teólogos también señalan que la práctica del diezmo antes de la ley es coherente con la idea bíblica de que la gracia y la salvación de Dios no están basadas en la ley, sino en la fe y la obediencia. En este sentido, se argumenta que el diezmo de Abraham fue un acto de fe y obediencia a Dios, y no una mera obligación legal. No obstante, otros teólogos argumentan que el ejemplo de Abraham no es suficiente para establecer una práctica del diezmo antes de la ley. En este sentido, señalan que el caso de Abraham es un episodio aislado y que no hay otros ejemplos claros en la historia bíblica que respalden la práctica del diezmo antes de la ley. En conclusión, el caso de Abraham y su diezmo a Melquisedec es un tema que ha sido objeto de debate en la teología cristiana en relación con la práctica del diezmo antes de la ley mosaica. Mientras algunos teólogos argumentan que este ejemplo es evidencia suficiente de la práctica del diezmo antes de la ley, otros argumentan que es un episodio aislado y que no hay otros ejemplos claros en la historia bíblica que respalden esta idea. El diezmo en los primeros siglos de la Iglesia. El diezmo es una práctica que ha sido parte de la tradición cristiana desde sus inicios. Aunque la Biblia se refiere al diezmo en el Antiguo Testamento, muchos creen que su uso en la Iglesia primitiva se basaba en una comprensión más amplia de la importancia de la generosidad y la responsabilidad en el cuidado de la comunidad. En los primeros siglos de la Iglesia, el diezmo era considerado una obligación y una responsabilidad de los cristianos para financiar la obra de la Iglesia y ayudar a los pobres. La Iglesia consideraba que el diezmo era una forma de mostrar gratitud a Dios por sus bendiciones y de mantener una comunidad unida y comprometida con su fe. La práctica del diezmo en la Iglesia en sus inicios se basaba en el principio de que todo lo que los cristianos tenían provenía de Dios y que debían compartir sus recursos con los demás miembros de la comunidad. Los primeros cristianos creían que la generosidad y la ayuda mutua eran fundamentales para el bienestar de la Iglesia y para el cumplimiento de su misión de proclamar el Evangelio al mundo. Además, el diezmo en los comienzos de Iglesia no se limitaba a la contribución monetaria, sino que incluía otros recursos como tiempo, talentos y habilidades. Los cristianos se animaban a servir a la comunidad con sus habilidades y a dedicar tiempo a la oración y el cuidado de los necesitados. A medida que la Iglesia se expandió y se convirtió en una institución más grande y organizada, el diezmo se convirtió en una práctica más formalizada y se utilizaron las contribuciones para financiar la construcción de edificios, la formación de sacerdotes y la expansión de la misión de la Iglesia. Sin embargo, en algunos momentos de la historia, el diezmo también ha sido objeto de abuso y corrupción. En algunos casos, la Iglesia ha utilizado el diezmo para enriquecer a sus líderes y mantener el poder en lugar de ayudar a los pobres y financiar la obra de la Iglesia. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno instituyó una forma formal de diezmo que exigía que todos los creyentes donaran la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia. Esta forma de diezmo se convirtió en una práctica común en la Iglesia Católica Romana, y fue adoptada por muchas otras denominaciones cristianas a lo largo de los siglos. Así que para aquellos católicos que critican el diezmo en dinero en la Iglesia evangélica, fue el Papa Gregorio Magno quien dio inicio al cobro del diezmo en dinero en la Iglesia Católica Romana. El Concilio de Macón en 585 se decretó en su Canon 5 que el diezmo es un mandato divino para la Iglesia. Si un católico no diezmaba era excomulgado. El artículo católico titulado Diezmo en la página web católica, asiprensa.com, dice: la primera legislación positiva sobre el tema parece estar contenida en la Carta de los Obispos reunidos en Tours en 567 y en los cánones del Concilio de Macón en 585. En el transcurso del tiempo, nos encontramos que en todos los países de la cristiandad católica las disposiciones eclesiásticas habían hecho obligatorio el pago del diezmo. La Iglesia Católica veía este pago como de ley divina, ya que los diezmos no fueron instituidos por el hombre sino por el Dios mismo. C. 14, XD de Sim. II. 30.
En el siglo IV, la Iglesia estableció que los fieles debían pagar el diezmo como un mandato, y que aquellos que no lo hicieran podrían ser excomulgados. Esta regulación fue una respuesta a la necesidad de financiar la expansión de la Iglesia y la creciente demanda de recursos para mantener a los sacerdotes y obispos. Para los tiempos de Carlomagno, en el año 784 se impuso el diezmo nuevamente en la Iglesia. Justo González dice, además de nombrar a los obispos, Carlomagno se ocupó de legislar acerca de la vida de la Iglesia. Esta legislación incluyó el descanso dominical obligatorio, la imposición del diezmo como si fuera un impuesto, y el mandato de predicar sencillamente y en la lengua del pueblo. Justo L. González, Historia del Cristianismo, obra completa, 2009, p. 325. En el año 817, Ludovico Pío, hijo y heredero en el trono de Carlomagno, continuó con la misma práctica establecida por su padre de sobrecargar con el diezmo a la Iglesia. Este diezmo, por demás obligatorio, se dividiría en 3 porciones, de las cuales una sería del clero y 2 pertenecerían a los pobres. En todas estas leyes, puede verse el hilo central de la política eclesiástica de Ludovico, que consistía en reformar la Iglesia al mismo tiempo que le daba cada vez mayor autonomía. Justo L. González, Historia del Cristianismo, obra completa, 2009, página 326. En el Concilio de Trento, Decreto 8, Capítan 12 se enseña que los diezmos se deben pagar enteramente, y excomulgar los que hurtan o impiden. Socorros piadosos que se deben proporcionar a los curas de iglesias pobres. No se deben tolerar las personas que, valiéndose de vanos artificios, pretenden quitar los diezmos que caen a favor de las iglesias, ni las que temerariamente se apoderan y aprovechan de los que otros deben pagar según ellos. Éxodo 22 Ley 17 Números 18, pues la paga de los diezmos es debida a Dios. Y usurpan los bienes ajenos cuantos no quieren pagarlos o impiden que otros lo paguen. Manda pues el Santo Concilio a todas las personas de cualquier grado y condición, a quienes toca pagar diezmos, que en lo sucesivo paguen enteramente lo que de derecho deban, a la catedral, cualquiera otras iglesias o personas a quienes legítimamente pertenecen las personas que, o los quitan, o los impiden, excomúlguense y no alcancen la absolución de este delito. A medida que la Iglesia iba creciendo, también se desarrollaron diferentes opiniones sobre cómo se debía usar el diezmo. Algunos argumentaban que debía ser utilizado exclusivamente para el mantenimiento de la Iglesia y el apoyo de los ministros, mientras que otros creían que también podía ser utilizado para apoyar obras de caridad y otros ministerios. En algunos casos, el diezmo también se usaba para financiar la construcción de iglesias y otros edificios religiosos. En la actualidad, el diezmo sigue siendo una práctica importante para muchas iglesias y denominaciones cristianas. Aunque algunas iglesias han dejado de requerir el diezmo como una obligación, muchos cristianos todavía lo ven como una forma de mostrar su compromiso con la Iglesia y con la obra de Dios en el mundo. ¿Qué dice la patrística de la Iglesia Católica? La patrística de la Iglesia Católica se refiere al período de la historia de la Iglesia desde los primeros siglos hasta la Edad Media. Durante este período, los padres de la Iglesia escribieron extensamente sobre una amplia variedad de temas, incluyendo el diezmo. San Cipriano de Cartago, en el siglo III, escribió que el diezmo era una obligación para los cristianos y que aquellos que no lo pagaban estaban en pecado. En su obra de los celos y la envidia, escribió: Dios exige el diezmo para que sea consagrado a su altar, para ser distribuido entre los sacerdotes y los necesitados. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, también escribió sobre el diezmo y su importancia para la Iglesia. En su obra Homilía sobre la primera epístola a los Corintios, afirmó que el diezmo era una práctica necesaria para mantener la Iglesia y sus ministros. Escribió: así como un rey tiene necesidad de un tesoro para gobernar su reino, la Iglesia necesita de los diezmos para sustentar a sus sacerdotes y obispos. San Agustín, en el siglo V, también abordó el tema del diezmo. En su obra La ciudad de Dios, escribió que el diezmo era una forma de mostrar gratitud a Dios y de apoyar a la Iglesia. Escribió:
Es nuestro deber ofrecer el diezmo a Dios, no solo para que tengamos sus bendiciones en esta vida, sino también para asegurarnos de su favor en la vida futura. San León Magno, 461 después de Cristo, otro padre de la Iglesia, habla sobre el diezmo en su obra Sermón 95. En ella, dice, el diezmo es una muestra de nuestra gratitud hacia Dios por todo lo que nos ha dado. Debemos darlo de buena gana y con alegría, sabiendo que estamos ayudando a la Iglesia y a los necesitados. En resumen, los padres de la Iglesia Católica en la patrística consideraron el diezmo como una obligación para los cristianos y una forma de apoyar a la Iglesia y sus ministros. San Cipriano, San Juan Crisóstomo y San Agustín son algunos de los padres más destacados que escribieron sobre este tema. Las citas mencionadas anteriormente son solo algunas de las muchas referencias que se pueden encontrar en sus obras sobre el diezmo. El diezmo en la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma fue iniciada por Martín Lutero, un monje alemán que en 1517 publicó sus 95 tesis en las que criticaba las prácticas de venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Lutero creía que la salvación se obtenía únicamente por la fe en Jesucristo y no por las obras o las prácticas religiosas, como la penitencia, el purgatorio, la compra de indulgencias. Lutero también defendía la interpretación individual de la Biblia y la idea de que cada creyente tenía acceso directo a Dios sin la necesidad de intermediarios como los sacerdotes o el papado. La Reforma tuvo un gran impacto en Europa y llevó a la formación de diversas denominaciones protestantes, como los luteranos, calvinistas y anglicanos. Estas denominaciones enfatizaban la autoridad de la Biblia y la interpretación individual de la misma, la importancia de la predicación y la educación religiosa, y la participación activa de los fieles en la Iglesia. La Contrarreforma fue iniciada por la Iglesia Católica Romana en respuesta a las críticas y desafíos planteados por la Reforma. La Contrarreforma buscó restaurar la unidad y la autoridad de la Iglesia Católica y abordar las preocupaciones planteadas por los líderes protestantes. La Contrarreforma incluyó una serie de medidas como la creación de nuevos órdenes religiosos, la fundación de seminarios para la formación de sacerdotes, la promoción de la educación y la predicación, la reforma de la liturgia y la promoción de la música y las artes en la Iglesia. La Contrarreforma también abordó algunos de los abusos y problemas dentro de la Iglesia Católica, como la corrupción en la venta de indulgencias, la falta de educación y formación de los sacerdotes, y la falta de atención pastoral a los fieles. La Contrarreforma también defendió la autoridad del papado y de la tradición católica como fuentes de autoridad en la Iglesia. Durante la Reforma protestante del siglo XVI, la práctica del diezmo fue objeto de críticas por parte de algunos líderes protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino. Estos líderes argumentaban que el diezmo no se encontraba en la Biblia y que era una práctica impuesta por la Iglesia Católica para financiar sus actividades y el papado. Por lo tanto, algunos líderes protestantes como Lutero y Calvino abogaban por la eliminación del diezmo y la dependencia de las iglesias en la contribución voluntaria de los fieles. Sin embargo, otros líderes protestantes, como Ulrico Zwinglio y John Knox, creían que el diezmo era una práctica bíblica y debía seguir siendo una parte importante de la vida de la Iglesia. Durante la Contrarreforma católica del siglo XVI, la Iglesia Católica mantuvo la práctica del diezmo y la defendió como una forma legítima de apoyar la obra de la Iglesia y sus instituciones. La Iglesia también introdujo medidas para garantizar que el diezmo fuera recolectado y utilizado de manera adecuada, pero fue algo sobre lo cual nunca tuvo control y corrompió hasta mismísimos papas. Martín Lutero, el líder de la Reforma protestante, tenía ciertas críticas contra el sistema del diezmo. Algunas de las frases más conocidas de Lutero en relación al diezmo incluyen: el diezmo es una ley mosaica, no cristiana, y está abrogada por el Evangelio. Sermones sobre el Evangelio de San Mateo, 1522. La Iglesia no tiene derecho a exigir diezmos, sino que debería confiar en las ofrendas voluntarias de los fieles. Carta a los cristianos de Eisleben, 1521. Los obispos deberían enseñar a la gente que el diezmo no es una ley divina,
sino una costumbre de la Iglesia, y que no es una obligación sino una ofrenda voluntaria. Deutsche Unterordnungsdienst, 1526. Estas frases reflejan la opinión de Lutero de que el diezmo era una tradición de la Iglesia y no una ley divina, y que la Iglesia no tenía el derecho de exigirlo. Lutero también enfatizaba la importancia de la ofrenda voluntaria y la confianza en la provisión de Dios en lugar de depender del diezmo. Juan Calvino, el líder de la Reforma protestante en Ginebra, también tenía ciertas críticas contra el sistema del diezmo. Algunas de las frases más conocidas de Calvino en relación al diezmo incluyen: el diezmo es una costumbre judía y no tiene ninguna obligación para los cristianos. Institución de la religión cristiana. Libro II, capítulo 19, sección 7. La verdadera ofrenda es la que se da voluntariamente del corazón, no la que se paga legalmente. Comentario sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 34. No hay nada en el Nuevo Testamento que obligue a los cristianos a pagar el diezmo, y la Iglesia debería confiar en la generosidad y la liberalidad de sus miembros. Comentario sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Versículo 23. Estas frases reflejan la opinión de Calvino de que el diezmo era una costumbre judía y no tenía ninguna obligación para los cristianos, y que la Iglesia debería confiar en la generosidad voluntaria de sus miembros en lugar de depender del diezmo. Durante la Reforma, la Iglesia Católica respondió a las críticas de los reformadores sobre el diezmo defendiendo su sistema de recaudación de diezmos y enfatizando la importancia de la contribución financiera de los fieles. La Iglesia argumentó que el diezmo era una antigua práctica cristiana que había sido practicada durante siglos y que estaba basada en la Biblia. Según la Iglesia, la obligación de los fieles de contribuir con el diezmo era una forma de apoyar la obra de la Iglesia, financiar la educación de los clérigos y ayudar a los pobres y necesitados. La Iglesia también rechazó la idea de que el diezmo era una carga excesiva para los fieles. Según la Iglesia, el diezmo era una contribución justa y razonable que no debería ser vista como una carga sino como una responsabilidad cristiana. Para la Iglesia, la idea de que la contribución financiera a la Iglesia debería ser voluntaria era vista como un ataque directo a su autoridad y a su capacidad para llevar a cabo su obra. Según la Iglesia, la necesidad de financiar sus actividades requería una obligación de los fieles para contribuir de manera regular y predecible. En resumen, la Iglesia Católica respondió a las críticas de los reformadores sobre el sistema del diezmo defendiendo su importancia y justificando su obligatoriedad. Para la Iglesia, el diezmo era una práctica cristiana antigua y necesaria para financiar sus actividades y llevar a cabo su obra. La Iglesia también consideró la idea de que la contribución financiera debería ser voluntaria como una amenaza a su autoridad y a su capacidad para llevar a cabo su labor. ¿El diezmo debe ser en productos o en efectivo? ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia, no hay una referencia específica que indique que el diezmo debe ser dado en forma de dinero. Sin embargo, hay algunas referencias bíblicas que se relacionan con el dinero y el diezmo. En el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, 14:2.22-23. Establece que se debe dar una décima parte de los productos de la tierra y el ganado como diezmo. No se menciona el dinero en este pasaje. En el Nuevo Testamento, Jesús habla sobre el diezmo en el Evangelio de Mateo, 23:23, donde reprende a los fariseos por dar el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero descuidar los asuntos más importantes de la ley. En este pasaje, Jesús no menciona nada sobre el dinero como forma de diezmo. En el libro de Malaquías, 3:2.8-10, se menciona el diezmo en relación con el dinero. El pasaje dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero vosotros decís: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Con maldición sois maldecidos, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje habla sobre el diezmo como una obligación y una forma de honrar a Dios. En resumen, aunque la Biblia no establece que el diezmo deba ser dado en forma de dinero, el dinero puede ser una forma práctica y útil de dar el diezmo en algunos casos. Lo importante es recordar que el diezmo es una forma de honrar a Dios y apoyar su obra en la tierra, y cada persona debe orar y buscar la guía de Dios para determinar la mejor forma de dar su diezmo. Interpretaciones controversiales. El diezmo y la prosperidad. El tema del diezmo y la prosperidad es uno que ha sido objeto de mucho debate y controversia en la Iglesia cristiana. Algunos creen que dar el diezmo es una forma de asegurar la prosperidad material y financiera, mientras que otros creen que la prosperidad no está necesariamente relacionada con el diezmo. En primer lugar, es importante recordar que el diezmo es una forma de honrar a Dios y apoyar su obra en la tierra. No es una fórmula mágica para conseguir riquezas, sino un acto de fe y obediencia a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, y que debemos administrar fielmente los recursos que Él nos ha dado. 1 Corintios 4 2.2. El diezmo es una forma de reconocer esta realidad y devolver a Dios una porción de lo que Él nos ha dado. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que la prosperidad no siempre está relacionada con la cantidad de dinero que tenemos. La verdadera prosperidad espiritual y emocional proviene de una relación cercana con Dios y de vivir de acuerdo con sus principios. Jesús dijo: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones penetran y hurtan, sino acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde ladrones no penetran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6 2.19-21. En tercer lugar, aunque es cierto que Dios puede bendecirnos materialmente cuando le honramos con nuestro diezmo y obediencia, no debemos dar el diezmo con la expectativa de recibir una recompensa financiera. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero su bendición no siempre se manifiesta de la manera en que esperamos. Debemos confiar en Él y seguir su voluntad, sin importar cuál sea nuestra situación financiera. En resumen, el diezmo no es una fórmula mágica para conseguir riquezas, sino un acto de fe y obediencia. La verdadera prosperidad proviene de una relación cercana con Dios y de vivir de acuerdo con sus principios, y no necesariamente está relacionada con la cantidad de dinero que tengamos. Debemos dar el diezmo con una actitud de gratitud y confianza en Dios, sin esperar una recompensa financiera específica. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita para que no te pierdas las notificaciones de la segunda parte de este audiolibro. Dios te bendiga.